Terminé con mi novio. Se mudó de vuelta sin avisar. Ahora me prepara el desayuno como si nada. El domingo por la noche terminé con Javier. Me senté con él en la cocina y, sin soltar una lágrima, le expliqué que no veía un futuro para nosotros. A medianoche, ya se había llevado todas sus cosas del piso. Le insistí en que no hacía falta hacer eso tan deprisa, que podía quedarse en el sofá mientras buscaba otro sitio. A mí no me molestaba que se quedara, pero él me aseguró que estaría bien, que podía quedarse en casa de un colega. Incluso le ayudé a meter un par de maletas en el coche. Le mandé un mensaje a mi madre y a mis amigas más cercanas para decirles que habíamos roto. Todo el mundo fue súper comprensivo, orgulloso de mí y triste porque no funcionó. Me dormí viendo Netflix, un poco tocada por no tener a Javier en la cama, pero convencida de que había hecho lo mejor para mí. A la mañana siguiente, al despertar, escuché ruidos en la cocina. Pensé que Javier había vuelto a por algo que se le había olvidado, pero al abrir la puerta del dormitorio, olí desayuno. Olía a tortitas. Dios mío, pensé. ¿Va a intentar convencerme de cambiar de idea? Cuando me acerqué a la mesa, vi que Javier se había mudado de vuelta, y no tengo ni idea de cómo lo hizo sin que me enterara. Sus pósters estaban otra vez en las paredes, sus abrigos colgados, sus zapatos junto a la puerta, todo tal cual como antes. En cuanto me senté, me puso un plato de tortitas delante, me dio un beso en la cabeza y soltó un «buenos días». Antes de que pudiera decir nada, puso la botella de sirope al lado del plato y empezó a contarme su día, como si nada hubiera pasado. No le dije nada en ese momento. Me senté a comer las tortitas como si todo fuera normal, con una especie de parálisis emocional, como si mi cuerpo se hubiera rendido por completo ante la lógica. Javier hablaba mucho, de una reunión que no existía, de un cliente que no conocía, del tráfico que no había escuchado desde la ventana. Yo asentía, cortando trozos de tortita que no sabía si tragar o esconder en la servilleta. Cuando terminó de desayunar, se levantó, lavó los platos y me dijo: «Hoy me toca supermercado. ¿Quieres algo en especial o improviso?» No supe qué decir. Solo lo vi ponerse su abrigo, ese abrigo gris que detestaba, y salir por la puerta como si fuéramos una pareja, como si nada. Apenas la cerró, me levanté, revisé el piso entero. Todas sus cosas estaban en su sitio, como si hubieran vuelto a crecer durante la noche. Revisé el armario del pasillo. Ahí estaban sus cajas de herramientas, sus cascos viejos de bici, una bufanda que me dijo que había perdido. Todo. Había regresado sin hacer ruido, como una invasión doméstica de bajo perfil. Llamé a Clara, mi mejor amiga. «Tía, ¿te acuerdas que te dije que Javier se había ido? Pues volvió. Está aquí, haciendo tortitas». «¿Cómo que volvió? ¿Pero tú lo echaste?» «No, lo terminé y se fue. Se fue de verdad. Hasta lo ayudé a bajar las maletas. Y ahora, no sé, está todo como antes». Hubo un silencio. Clara no supo qué decir. «¿Y tú lo dejaste volver?» «No, no pedí nada. Simplemente apareció. Ese día me tomé el día libre. No podía concentrarme. Pasé horas mirando fijamente su cepillo de dientes, intentando recordar si alguna vez lo había quitado de su sitio. Cuando Javier volvió por la tarde, traía bolsas con verduras, vino y una bolsa con mis galletas favoritas. «Vi estas y pensé en ti», me dijo, con una sonrisa. No sabía cómo empezar una conversación sin parecer paranoica, pero lo intenté. «Javier, necesito que hablemos, en serio, sobre esto, lo que estás haciendo». Se rascó la nuca. Sonrió de lado. «¿Qué estoy haciendo?» «Volviste, como si nada, pero no estamos juntos». Javier bajó la mirada, como si estuviera a punto de hacer una confesión importante, pero no fue lo que esperaba. «Sé que me dijiste que no veías un futuro, pero no dijiste que me fuera para siempre. No hacía falta decirlo. Terminamos. ¿Qué parte no entendiste?» Y entonces lo soltó, con una frialdad pasmosa. «Yo sí veo un futuro, y no pienso irme hasta que tú también lo veas». Me congelé. Había algo en su tono que no reconocía. No era desesperación, no era súplica, era certeza, como si ya supiera que iba a lograrlo. Me encerré en el baño con el móvil en la mano, buscando pisos en Idealista, pensando en irme yo, pero la renta, la fianza, las condiciones. No podía permitírmelo sola. Esa noche dormimos en camas separadas, yo en mi cuarto, él en el sofá, o eso creía. A las 3 de la madrugada me despertó un ruido. Fui al pasillo. No había nadie. Hasta que miré por debajo de la puerta del dormitorio de invitados. Había luz, una luz suave, azulada. Me acerqué. Abrí despacio. Javier no estaba dormido. Estaba sentado en el suelo, con un cuaderno abierto. Pegaba cosas, recortes, tickets, notas manuscritas. Era un álbum de nosotros.
En la última página, vi una foto mía, reciente, de ese mismo día. Me vio en la puerta y sonrió. Estoy reconstruyendo, desde el principio, pero bien hecho esta vez. Cerré la puerta de golpe y me encerré en mi cuarto. El corazón me martilleaba. No solo había vuelto, estaba reconstruyendo la relación, pero desde su propio guión. Me tumbé en la cama sin poder dormir. A las 6 de la mañana, cuando por fin concilié el sueño, me despertó una notificación en el móvil. Era de la app del edificio. Un nuevo nombre se había registrado como copropietario del piso: Javier Castillo. No sabía que era posible registrar a alguien como copropietario de un piso sin consentimiento, sin firma, sin nada. Pero ahí estaba, el nombre de Javier en la app de vecinos, como si legalmente viviera conmigo, como si todo lo que yo había decidido no tuviera peso, ni valor, ni validez. Sentí que se me aflojaban los músculos del cuello. El cuerpo me pesaba como si llevara horas nadando contra una corriente invisible. Me vestí con cualquier cosa, cogí las llaves y bajé directamente al portal. El conserje, Manuel, un señor mayor que suele leerse el marca detrás del mostrador, me saludó con esa amabilidad floja de quien no quiere meterse en líos. «Buenos días, Lucía». «Hola, Manuel. Disculpa, ¿me puedes explicar cómo se hace para cambiar el nombre de un copropietario en la app? Vi algo raro esta mañana». Él alzó las cejas, incómodo. «Ah, eso... Bueno, si alguien viene con una copia del contrato de alquiler o de compra y un DNI, nosotros lo registramos como residente. Supuse que tú lo habías autorizado. ¿Y lo hizo ayer?» «No, lo hizo hace 3 días». 3 días. O sea, antes de reaparecer con las tortitas. Volví al piso con un nudo en el estómago. Javier estaba en la cocina, pelando zanahorias como si preparara una sopa de domingo. No era domingo. «¿Qué hiciste en la portería?», le solté sin rodeos. «¿Te refieres a lo del registro?» «Solo me aseguré de estar al día. Estoy comprometido con este espacio», dijo mientras cortaba con precisión quirúrgica. «No vivimos juntos. Lo sabes, ¿verdad? No estás en tu casa. No puedes aparecer, manipular cosas, inscribirte como si nada hubiera pasado». «No estoy manipulando nada. Estoy volviendo». Hubo algo en esa palabra que me dio escalofríos. Como si volver fuera una estrategia, no un sentimiento. Durante los días siguientes, Javier se volvió impecable. Cocinaba, lavaba, tenía playlists relajantes. Me mandaba mensajes si llegaba tarde del trabajo. «¿Quieres que te deje la cena lista?» Todo demasiado correcto, pero yo ya no confiaba. Una noche, mientras él dormía, fui a su cuarto. Rebusqué en su mochila, entre papeles sueltos, pastillas, agendas, hasta que encontré un papel con una lista. Cosas que le molestan a Lucía. Evitar. Interrumpirla cuando trabaja. Hablar de mis problemas como si fueran suyos. Dejar ropa en el suelo. Minimizar lo que siente. Hacerme la víctima. Y al lado, tachado con lápiz. Forzar conversaciones sobre el futuro. No hacer. Era un manual. Estaba siguiendo un puto manual. Volví a mi habitación sin saber si reír o llorar. Me metí en la cama y empecé a buscar en foros. ¿Qué hacer si tu ex vuelve como si nada? Mi ex se mudó sin permiso. Coerción emocional silenciosa. Leí testimonios de gente que pasó por cosas similares. Me tranquilizó saber que no estaba loca, pero también me dio miedo. La mayoría no supo cómo salir. A la mañana siguiente decidí actuar. Le pedí a Clara que viniera a desayunar. Quería que alguien más viera lo que yo veía, que validara mi realidad. Javier se portó como el yerno perfecto. Le ofreció café, le hizo tostadas, hasta le habló de un supuesto podcast que estaba produciendo. Clara me miraba con cara de «¿Esto es lo que te preocupa? Está siendo encantador». Pero cuando se fue al baño le abrí la app y le mostré lo del registro. Le conté lo del cuaderno, lo de la lista, lo del conserje. «Tía, esto no es normal. Esto es planificación. Es como si supiera que romperías con él y hubiera preparado un plan de vuelta». «Exacto. ¿Y si nunca se fue?» Y esa frase fue como una bala en cámara lenta. Me volvió a recorrer todo el cuerpo. Porque, ¿y si era cierto? Clara se fue preocupada. Me dijo que no durmiera con la puerta abierta, que le escribiera si pasaba cualquier cosa rara, que empezara a grabar las conversaciones. Esa noche, revisando el historial del Wi-Fi, encontré algo que me paralizó. Una conexión llamada Javi Nido, activa desde hacía semanas. No solo nunca se había ido, había estado en el piso sin que yo lo supiera. Esa noche no dormí. Me quedé en la cama con el móvil en la mano, con la app del router abierta, viendo cómo la red Javi Nido seguía activa. Me imaginé a mí misma durmiendo tranquila mientras él estaba a metros de mí. Quizás en el trastero, quizás en el coche, quizás aquí dentro.
Me daban ganas de vomitar. Por la mañana, Javier seguía actuando como si nada. Me preparó un café con leche de avena, justo como me gusta. Me dio un beso en la cabeza. Me habló de una tienda nueva en Lavapiés donde vendían quesos asturianos. Yo asentía con la cabeza, pensando, ¿dónde estuviste esas 2 noches que juraste que dormías en casa de Raúl? ¿Y si nunca te fuiste? ¿Y si este cabrón me manipuló desde antes de que lo terminara? Tenía que sacarlo de ahí. Pero ya no se trataba solo de una conversación. Ya no era un simple «esto se acabó». Sabía que si se lo decía de frente, se las iba a ingeniar para darle la vuelta, para hacerme dudar. Así que decidí armar una estrategia. Fui primero al trastero del edificio. No bajaba desde hacía meses. Entré y noté algo raro. Una manta doblada, una almohada apoyada en una caja, una botella de agua a medio tomar y un paquete de galletas. Javier había montado un refugio. No sé si fue antes de que volviéramos a hablar o después, pero se había quedado allí, escuchándome, vigilándome, esperando. El corazón se me subió a la garganta. Le hice una foto a todo. Me la mandé a mí misma, por si acaso. Luego fui al bar de abajo. El camarero, Tomás, un chaval joven que siempre me da servilletas de más, me reconoció enseguida. Hola, Lucía. ¿Todo bien? Te voy a hacer una pregunta rara, Tomás. ¿Has visto a Javier por aquí durante la semana en la que supuestamente se había ido? ¿Javier? ¿Tu chico? Sí, claro. Vino un par de veces. Se sentaba solo. Siempre pedía lo mismo. ¿No te lo dijo? No, dije tragando saliva. Una vez incluso le pregunté si estabas bien. Me dijo que necesitabas espacio mental, algo así. Parecía tranquilo, pero raro. Salí de ahí con la cabeza ardiendo. Había montado toda una obra de teatro a mi alrededor. Esa noche, cuando llegó, le dije que tenía una cena con compañeros de trabajo. Me puse un vestido negro que hacía tiempo no usaba, me pinté los labios y salí. Pero no fui a ninguna cena. Me quedé en el coche con Clara, aparcadas al final de la calle, con los asientos echados hacia atrás. ¿Estás segura de que quieres hacer esto así?, me preguntó. No me queda otra. Si le enfrento, lo niega. Si lo echo, se queda. Pero si lo pillo, ¿y si no hace nada raro? Entonces me estoy volviendo loca. Pero al menos lo sabré. A las 22:46, las luces del piso se apagaron. Esperamos. A las 23:03 lo vimos salir, con una mochila negra al hombro. Andaba despacio, tranquilo. Cruzó la calle. Se metió en la entrada del edificio, pero no por la puerta principal. Se metió por la entrada lateral, la del garaje. ¿Tiene llave de eso?, susurró Clara. No debería tener. Bajamos del coche y lo seguimos a pie. Nos metimos por el mismo acceso, en silencio. A través de una rendija lo vimos abrir la puerta del trastero. Encendió una linterna pequeña. Se sentó en el suelo. Sacó un cuaderno. Empezó a escribir. Luego, sacó algo más. Una grabadora de voz. La encendió y dijo: Día 12. Hoy casi me descubre. Se notó en su mirada. Pero el desayuno la suavizó. A veces pienso que ya sabe todo y solo espera el momento justo para decirme que lo sabe. Me encanta cómo frunce el ceño cuando está enfadada. Es como volver a enamorarme, pero con más precisión. Me temblaban las manos. Clara, esto es grave. Esto no es solo raro. Esto es una puta obsesión. Esto es enfermizo. Salimos en silencio, sin que nos viera. Al llegar a casa, respiré hondo. Lo siguiente que hice fue enviar las fotos, el audio grabado desde el móvil y un pequeño resumen a una abogada que Clara conocía. Necesitaba saber si podía hacer una denuncia, si podía forzar su salida, si podía protegerme legalmente. A las 2 de la madrugada, Javier volvió al piso. Fingí que dormía. Se metió en la cama del sofá, pero lo escuché susurrar. Lucía, yo sé que no has salido a ninguna cena. Me quedé helada. Y también sé que no estás dormida. Apreté los ojos con fuerza, sin moverme. La respiración lo más lenta posible. Sentí el suelo bajo mis pies, como si en cualquier momento se abriera una grieta y me tragara. El silencio se hizo tan denso que podía escuchar el zumbido del refrigerador desde la cocina. Javier no dijo nada más. No se acercó. Solo dejó esa frase flotando en el aire, como una amenaza envuelta en terciopelo. Pasé la noche en vela, escuchando cada movimiento, cada crujido de madera, cada pisada leve. En algún momento me quedé dormida con el móvil en la mano. Desperté con un mensaje de voz de Clara. Tía, hablé con mi amiga la abogada. Dice que esto puede ser considerado acoso psicológico y ocupación indebida si tú puedes probar que no lo invitaste a volver. Que vayas a la comisaría hoy mismo. Te paso la dirección. Me levanté con un solo objetivo: sacar a Javier de mi vida. Definitivamente. Me duché, me vestí, agarré los papeles, las fotos, las notas de voz y el móvil. Él estaba en la cocina, como siempre, haciendo tostadas y preparando café.
¿Vas a algún lado? Preguntó sin mirarme. Sí, tengo que hacer unos trámites. ¿Puedo ayudarte? Lo miré fijo. El hombre frente a mí estaba perfectamente peinado, perfectamente vestido, perfectamente contenido. Pero no era el Javier que conocí. Era una versión corregida y aumentada de sí mismo. Como si hubiera matado al anterior y lo hubiera reemplazado por un actor de teatro. No, gracias, prefiero ir sola. Salí sin darle tiempo a contestar. Fui directamente a la comisaría. Al principio, el agente que me atendió tenía esa expresión típica de otra exagerada más. Pero cuando le enseñé las grabaciones, las fotos del trastero, los registros del Wi-Fi y el registro falso en el sistema del edificio, su rostro cambió. Vale, esto ya es otro nivel. ¿Tienes copia del contrato de alquiler? Sí, está solo a mi nombre. Entonces vamos a iniciar un procedimiento por ocupación ilegítima y acoso. Pero hay un problema. No podemos sacarlo sin orden judicial a menos que esté violando una orden de alejamiento. Y para eso, primero tienes que denunciarlo formalmente. Lo hice, punto por punto. Me temblaba la mano mientras firmaba el acta, pero también sentía algo parecido al alivio, como si por fin alguien me creyera. Cuando volví a casa, Javier ya no estaba, pero había dejado una nota en la nevera. He salido a comprar pan. Me gusta más el de la panadería de la esquina. No tardes en volver. Tengo algo que contarte. No sabía si romper la nota, reír o llorar. Me encerré en mi cuarto y empecé a escribir todo en un documento. Cada fecha, cada comportamiento extraño, cada frase fuera de lugar. No podía confiar en mi memoria, no con alguien como Javier cerca. A las 19:34, Javier volvió, con una bolsa de pan, como prometió. Me llamó desde la puerta. Lucía, ¿puedes venir un momento? Solo quiero que escuches algo. Me asomé con cautela. ¿Qué? Grabé esto anoche. Quiero que lo escuches. Lo que dije no fue una amenaza. Fue una constatación. Me extendió su móvil. Dudé, pero lo tomé. Reproduje el audio. Era su voz, pero más calmada, como de confesión. Día 13. Ella salió. No fue a cenar. Lo sé. Me sigue. Pero no la culpo. Si yo fuera ella, también lo haría. A veces me pregunto si esta es la única forma en que me mira de nuevo. Si el único modo de volver a su vida es convirtiéndome en algo que no pueda ignorar. Pausa. ¿Es amor o es una obsesión bien vestida? Ya no sé. Pero si me va a echar, que sea mirándome a los ojos. Apagué el audio y se lo devolví. ¿Qué querías que entendiera con esto? Que nunca quise hacerte daño, solo no supe irme del todo. Pero volviste, y entraste a escondidas, y mentiste, y manipulaste, y tú tampoco pediste que me fuera, Lucía. Eso también es verdad. Levanté la mano, como si con ese gesto pudiera detener toda esa conversación. Eso se acabó, Javier. Ya presenté una denuncia, tienes que irte. Esta vez de verdad. Sus ojos se abrieron. Por un segundo, se quebró. No lo había visto así desde que murió su padre. ¿Qué denuncia? ¿Estás loca? Una por acoso. Otra por registrarte como copropietario sin mi permiso. Y tengo pruebas. Todas. Hubo un silencio brutal. Luego se giró, dejó el pan en la mesa y se encerró en el baño. No volví a verlo esa noche. Al día siguiente, Clara me llamó temprano. Estaba llorando. Lucía, no sé cómo decirte esto, pero acabo de ver algo. Está en Facebook. Javier ha subido una foto vuestra. Juntos. Esta mañana. Con el texto, volver a casa nunca fue tan fácil. Segunda oportunidad con el amor de mi vida. Y lo peor, hay más de 100 comentarios felicitándonos. Me ardían las mejillas. No sé si del susto, de la rabia o de la vergüenza. Aún en bata, sentada en la cama, abrí el Facebook. Ahí estaba la maldita publicación. Javier y yo, en una foto que no recuerdo que me hayan tomado, en el salón de casa. Mi cara no estaba exactamente sonriente, pero él sí, y el pie de foto lo decía todo. Volver a casa nunca fue tan fácil. Segunda oportunidad con el amor de mi vida. Los comentarios eran un desfile de ignorancia. ¡Qué pareja más bonita! El amor verdadero siempre encuentra el camino. Os lo merecéis, guapos. Lucía, me alegro tanto por ti. Se nota que estáis hechos el uno para el otro. Tuve ganas de gritar. Llamé a Clara. ¿Pero esta foto? ¿Cuándo coño me la sacó? Eso es lo más grave, tía. ¿No la reconoces? No. Pues mírate bien. Ese día llevabas la misma camiseta que cuando vinimos del cine. ¿Recuerdas? Hace 2 semanas. El día que tú pensabas que él estaba en casa de Raúl. Volví a mirar la foto. Ahí estaba. Mi camiseta azul con el cuello abierto. El pelo medio mojado. Y una expresión neutra, como de estar pensando en otra cosa. Estaba en casa ese día. Me sacó la foto a escondidas. Dije, en voz baja. Sí, y ahora está vendiendo esa foto como si fuera una prueba de reconciliación. Una historia feliz. Un puto cuento. Me temblaban las manos. Fui directa al salón.
Javier estaba ahí, con el portátil en las piernas, como si nada. Me acerqué. Le arranqué el ordenador sin avisar. ¿Estás completamente enfermo? ¿De qué hablas? Preguntó, tranquilo. De esto. Subiste una foto mía sin permiso. Una que me sacaste a escondidas. Diciendo que hemos vuelto. ¿Tú sabes lo que eso significa? Es solo una foto. La gente se alegra. Necesitas apoyo. Estás tensa últimamente. ¿Pensaste qué? ¿Que si lo veían todos me iba a dar vergüenza echarte? ¿Que si lo hacías público me iba a dar miedo decir la verdad? No seas dramática. Y ahí fue cuando lo perdí. Tú me has espiado. Te colaste en mi casa. Te metiste en mi vida sin permiso. Has manipulado todo. Has borrado mis límites. ¿Y encima tengo que fingir que esto es amor? Se puso de pie, por fin perdiendo esa máscara de tranquilidad falsa. Yo solo estoy luchando por nosotros. ¿Luchando? No, estás invadiendo. Esto no es lucha, es ocupación. Nos quedamos en silencio. El aire se podía cortar con un cuchillo. Le devolví el portátil y me encerré en mi cuarto. Llamé otra vez a la comisaría, actualicé mi denuncia. Les expliqué lo de la foto, lo de las redes sociales, lo de la manipulación pública. La oficial me dijo que se estaba armando un expediente sólido, que con un par de pruebas más podían acelerar una orden de alejamiento. Y entonces me llegó un mensaje por Instagram, de una cuenta que no seguía, una chica. Hola Lucía, no nos conocemos, pero creo que deberías saber que Javier subió esa misma foto contigo a un grupo de WhatsApp que tenemos varias chicas. Nos dijo que volvisteis porque tú le rogaste, y nos pidió que no le escribiéramos más. Sé que suena raro, pero Javier lleva meses hablando con muchas a la vez. Algunas se conocieron entre sí, y no todas sabían que tú aún vivías con él. Si quieres hablar, estoy aquí. Me quedé paralizada. Miré su perfil. Era real. Fotos normales. Comentarios normales. Nada sospechoso. Y había más chicas etiquetadas en las publicaciones. Una de ellas me sonaba. Juraría haberla visto una vez en la lista de seguidores de Javier. El corazón me latía con fuerza. Esto ya no era solo acoso. Era una mentira compartida. Un teatro montado para muchas. Respondí a la chica. Le pedí que me contara todo. Estaba dispuesta a escuchar cada maldito detalle. Una hora después, ya tenía un grupo de WhatsApp creado por ellas. Se llamaba Proyecto Javier. Y ahí descubrí algo que me dejó sin habla. Javier no solo se estaba quedando conmigo. También tenía llaves de al menos 2 pisos más. No sabía si llorar, reír o salir corriendo con una maleta y sin mirar atrás. Proyecto Javier tenía ya 8 integrantes. 8. Todas mujeres. Todas con la misma historia a medias. Todas con versiones similares del mismo guión. Javier encantador, Javier sensible, Javier víctima de una ex malvada. Yo, por supuesto. Algunas llevaban meses hablando con él. Una incluso me mandó un audio suyo, reciente, en el que decía: Lucía fue mi zona de confort, pero tú eres mi futuro. Estoy cerrando ciclos, aunque duela. Cerrando ciclos. Me dieron náuseas. No estaba solo mintiéndome. Estaba construyendo un personaje distinto para cada una. Con una, se mostraba como el artista incomprendido. Con otra, como el chef frustrado. Con otra más, como el hijo abnegado que cuida de su madre enferma, que por cierto, estaba perfectamente sana y viajando por Galicia con amigas desde hacía 2 semanas. Empecé a recolectar capturas, audios, conversaciones, fechas, todo. Estaba decidida a no solo sacarlo de mi piso. Quería que su teatro se derrumbara, escena por escena, frente a toda esa audiencia que aplaudía sin saber. Pero primero necesitaba enfrentarle. Aquella tarde, entré al salón con el móvil en la mano y las ganas contenidas de partirle la cara. Él estaba en su eterno rincón, viendo un documental sobre arquitectura japonesa. ¿Te gustan los tejados inclinados?, me dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Me gustan las personas que no son mentirosas. Silencio. Lento, pausó el vídeo. ¿A qué viene eso ahora? Me acerqué, le puse el móvil delante. Reproduje un audio, el de su voz, diciéndole a otra chica que yo era una obsesiva que no lo dejaba vivir. Su rostro no se inmutó al principio. Luego bajó la mirada. Suspiró, se frotó los ojos como si estuviera agotado. Lucía, yo no soy perfecto. Lo sabes. Pero no deberías hurgar en cosas que ya no son tuyas. ¿Perdón? ¿Estás diciendo que tus mentiras no son asunto mío? Estoy diciendo que tú y yo no funcionamos. Y que busqué compañía. Como tú también deberías hacerlo. Me entró la risa. No de felicidad, de puro asco. Como si mi cuerpo ya no supiera cómo procesar tanto cinismo. ¿Tú sabes lo que has hecho? ¿Te das cuenta de que estás ocupando un piso que no es tuyo? ¿Manipulando a todas esas mujeres? ¿Construyendo una vida falsa tras otra? Tú nunca entendiste lo que era estar solo. Me respondió, bajando la voz.
Y ahí, por primera vez, lo vi humano. Pero no me equivoqué. No era un hombre roto. Era un hombre acostumbrado a tomar lo que no le ofrecían. Me alejé de él. Abrí el portátil. Empecé a escribir un post. Hola a todos. Esta publicación no es cómoda, pero es necesaria. Durante los últimos meses he sido víctima de acoso emocional y ocupación ilegal por parte de mi expareja, Javier Castillo. Él ha usado mi casa, mi imagen y nuestra historia para manipular a múltiples mujeres a la vez, construyendo relaciones paralelas mientras se presentaba como una víctima abandonada. Adjunté capturas, audios, fechas, fotos del trastero, todo. Clara me llamó al segundo. ¿Vas a publicarlo de verdad? No lo hago por mí, lo hago por todas. Este hombre necesita ser desenmascarado. Lo subí. En media hora, el post ya tenía 3.000 compartidos. A las 2 horas me escribió una periodista local. Quería contar la historia. Me preguntó si me animaba a dar mi testimonio en un artículo sobre relaciones abusivas silenciosas y ocupación emocional. Le dije que sí. Mientras tanto, Javier seguía en casa. Pero algo en él cambió. No volvió a hablarme. No volvió a cocinar. Ni siquiera me miraba. A los 3 días, una mañana cualquiera, abrí la puerta del piso y noté algo raro. Sus zapatos ya no estaban. Corrí a su habitación, vacía, las paredes sin pósters, el armario sin ropa, el baño sin su cepillo de dientes. Sobre la mesa del salón, una hoja. Lucía, no eres inocente, pero al menos fuiste justa. Espero que encuentres a alguien que sepa quedarse sin tener que esconderse. J. Me desplomé en el sofá, no de tristeza, de agotamiento. Por fin se había ido. Por fin. Pero antes de que pudiera respirar en paz, sonó mi móvil. Era Ainhoa, una de las chicas del grupo. Lucía, tengo que contarte algo. No sé cómo decírtelo, pero creo que Javier está ahora en casa de otra de nosotras, la que vivía en Zaragoza, y no lo está escondiendo. Dice que tú lo echaste, que no tiene a dónde ir. Y lo peor es que ella le cree. Sentí que el estómago se me encogía. Otra vez. El cuerpo ya no me respondía igual. Estaba cansada, pero no de forma física. Era como si una parte de mí se hubiera apagado para siempre. Ainhoa, al otro lado del teléfono, respiraba entrecortado. Lo vi en una historia de Nuria. ¿Te acuerdas de ella? La que te dije que vivía en Zaragoza. Sube una foto de su terraza y... ¡él sale de fondo! Con su sudadera gris, esa que siempre lleva. Está ahí, sonriendo. Como si nada. Me levanté del sofá de golpe. Di vueltas por el piso con el móvil en la mano, como si eso fuera a ordenarme las ideas. ¿Nuria no estaba en el grupo? No. Ella se salió hace unas semanas, cuando empezamos a sospechar. Creo que todavía le creía. O quería creerle. ¿Y qué dice ahora? Dice que no es asunto nuestro, que él está en proceso de sanación y que lo estamos atacando porque no sabemos cómo soltar. No sabía si reventar de rabia o compadecerla. Javier lo había hecho de nuevo. Otra reconstrucción, otra narrativa nueva. Otra mujer envuelta en su historia de redención. Tenemos que hablar con ella, le dije. No va a escuchar. Está cegada. Pero tengo una idea. Esa tarde, nos reunimos por videollamada con las otras chicas. Había tensión. Todas querían hacer algo, pero ninguna sabía el cómo sin parecer vengativa. Hasta que Clara, que había estado en silencio, dijo: no hace falta que le digamos a Nuria que está con un manipulador. Ya lo sabrá tarde o temprano, pero sí podemos evitar que lo siga haciendo con otras. Hay que ponerle un espejo delante, público, irrefutable. ¿Qué propones? Un blog, una especie de dossier, un espacio donde cada una cuente su historia, cronológicamente, con pruebas, con nombres, con fechas. Nada de insultos, solo hechos, bien contados. Una verdad detrás de otra. Nadie va a poder negar eso. Hubo un silencio. Luego, una por una, empezaron a decir sí, incluida yo. En 2 días, el blog estaba en marcha. Se llamaba La Realidad de Javier C. Cada una tenía su entrada, cada una su voz. Yo fui la primera. Conté mi historia desde la ruptura, el regreso sin permiso, la manipulación, el control. Subí las capturas, los audios, las fotos del trastero. Incluso escaneé la nota que dejó sobre la mesa antes de irse. Las demás hicieron lo mismo. Algunas historias eran peores. Una chica contó que él le hizo cambiar de trabajo para estar más cerca. Otra que dejó de ver a su hermana porque a Javier no le gustaba que ella la llenara de dudas. El blog empezó a circular, primero por redes, luego en grupos de ayuda, y finalmente una influencer feminista con más de 400.000 seguidores lo compartió con un mensaje simple. Esto es lo que pasa cuando confundimos intensidad con amor. Lean, infórmense, protéjanse.
Javier no tardó en reaccionar. Apareció con un mensaje en Instagram, un video, sin vergüenza, mirando a cámara. Voz baja, mirada compungida. Hola, este video no es fácil de grabar. Se están diciendo muchas cosas sobre mí, algunas ciertas, otras muy exageradas. Sé que cometí errores, pero también sé que estoy siendo víctima de una campaña de odio injustificada. No terminé de verlo. El teatro otra vez. La misma función con distinta escenografía. Pero lo que no esperaba fue lo que pasó 2 días después. Recibí un correo. Era de una abogada. Representaba a Javier. Mi representado, el señor Javier Castillo, desea notificarle que procederá legalmente contra usted y otras personas por difamación, acoso y violación de su privacidad. Le rogamos que retire el contenido publicado en el blog y cese cualquier comentario público. Caso contrario, iniciaremos acciones judiciales en los próximos 10 días. Me reí. Por primera vez me reí de verdad, porque ahora no estaba sola. Reenvié el correo a todas. Una de ellas, que era abogada laboral, dijo que no tenía ninguna base legal, que él era un personaje público por decisión propia, que las pruebas eran sólidas. Pero fue Ainhoa quien dio con el giro inesperado. Lucía, sé que esto es fuerte, pero acabo de hablar con alguien que también lo conoce. Y, tía, Javier está usando otro nombre en Zaragoza. ¿Qué? Se presenta como Iván Cordero. Y hay más. Una chica me mandó una captura de su Tinder de hace 2 días. Tiene otra cuenta, con fotos suyas, pero con otro nombre, otro trabajo, otra ciudad. Mi mundo se detuvo. No solo estaba repitiendo el ciclo, estaba creando vidas paralelas, nombres falsos, identidades nuevas. Cuando Ainhoa dijo que Javier estaba usando otro nombre, me invadió un escalofrío que no se me fue en todo el día. Iván Cordero, el mismo rostro, las mismas manos, la misma barba mal recortada, pero ahora otra identidad. Otro escenario, otra víctima potencial. Abrí la captura que me había mandado. Era su perfil de Tinder. Bio breve, fotos cuidadas, una descripción ridículamente genérica. Consultor creativo, amante de la fotografía y del mar, buscando conexiones reales. Era como ver a un actor interpretándose a sí mismo en una película. ¿Cuánto tiempo llevaba haciendo esto? ¿Y cuántas más habría? Ya no era solo una historia de manipulación emocional. Era una estafa emocional en serie. Le escribí a Clara. Le conté todo. Tía, esto ya no es solo tóxico. Esto roza lo delictivo. Lo sé. ¿Y qué vas a hacer? Lo voy a desenmascarar. Todo. Hasta el final. Pero voy a hacerlo bien. Sin rabia. Sin ruido. Con estrategia. Como él juega. Pasé los días siguientes organizando toda la información. Creamos una carpeta compartida con pruebas ordenadas por fechas. Nombres. Ubicaciones. Teníamos testigos. Capturas. Declaraciones, mensajes, todo. Pero lo más fuerte vino de parte de una chica nueva que entró al grupo gracias al blog. Se llamaba Sandra, de Murcia. Es profesora de instituto. Nos escribió temblando. Dijo que Javier, o Iván, como lo conocía ella, se había instalado en su casa una semana después de conocerse, que era encantador al principio, pero que ya estaba empezando a mostrar señales raras. Comentarios sobre su ropa, preguntas invasivas sobre su ex, sueños compartidos que sonaban muy parecidos a los que le había dicho a otras. Me decía que quería volver a empezar con alguien que lo viera realmente. Nos contó por nota de voz. Pero ahora, después de leerlas a ustedes, me doy cuenta de que estaba repitiendo frases, textos, hasta sus bromas. Nos envió grabaciones, una foto de su cepillo de dientes junto al de ella, y un audio en el que él decía: a veces me cuesta dejar espacios vacíos. Si puedo llenarlos, los lleno. No me gusta que me echen, así que prefiero no irme. Exactamente lo mismo que me había dicho a mí. Exactamente igual. ¿Te animas a hacer algo con nosotras? Le pregunté. Sandra dudó. Luego aceptó. Pero quiero hacerlo bien. Quiero que haya consecuencias. No solo likes, consecuencias reales. Así nació la idea de organizar una intervención pública. Contactamos a la periodista que me había escrito semanas atrás. Le dijimos que no era una historia más, que ya no era solo un caso de ocupación emocional. Era un patrón repetido, una red de relaciones simultáneas sostenidas con mentiras y manipulación sistemática. ¿Y si no creen que todo esto es cierto?, preguntó la periodista. Te vamos a dar las pruebas, todas, y acceso a las mujeres. Puedes hablar con cada una, ver los archivos, ver los perfiles falsos, ver cómo usó nuestros datos, nuestras casas, nuestras emociones. La periodista aceptó. Nos pidió que esperáramos una semana, que quería trabajar bien la nota, que iba a salir publicada con nombre y apellido, foto incluida, en una de las revistas más leídas de España.
Mientras tanto, Javier, o mejor dicho Iván, seguía en Zaragoza. Una noche, Sandra nos mandó una foto. Él, dormido en su sofá, mismo pijama, mismo libro fingido en la mano. Y debajo escribió: "No sabe que mañana es el principio del final". Y lo fue. La revista salió un lunes. Portada secundaria. Título fuerte: "El hombre que habitaba a muchas. Historias de manipulación emocional, ocupación no consentida y mentira sistemática. El caso Javier C. Iván Cordero". El artículo explotó. Se volvió viral. En menos de 48 horas, Javier fue despedido de su trabajo freelance, que según descubrimos, era un pequeño estudio de diseño donde había ligado con otra empleada. Las redes ardieron. Lo buscaron, lo comentaron. El blog superó las 100.000 visitas. Varias mujeres más escribieron, algunas con experiencias parecidas, otras diciendo que lo conocían de vista. Una incluso confesó que lo había rechazado en una app y que él le escribió por otra distinta, con otro nombre. Pero la noticia más inesperada llegó una mañana mientras desayunaba con Clara. Mi timbre sonó. Era una funcionaria del juzgado. ¿Lucía Márquez? Sí. Vengo a entregarle esto. Era una citación. Javier me estaba denunciando. Por difamación. Leí la citación 1, 2, 3 veces. No entendía cómo podía tener la cara de hacer eso. Después de invadir mi casa, manipular a media docena de mujeres, mentir, espiar, ocupar un trastero como si fuera un zorro y disfrazarse de víctima emocional en múltiples versiones de sí mismo. Tenía la osadía de denunciarme por difamación. Llamé a Clara. Me denunció, tía. Me está llevando a juicio. Dice que todo el blog, la entrevista, las publicaciones, lo han dañado psicológicamente y que estoy orquestando una campaña pública de odio. No puede ser real. ¿Y qué vas a hacer? Voy a contestar. Con todas las pruebas, con todas ustedes. No pienso callarme ahora. Colgué y me senté frente al portátil. Llamé a la periodista. Ella ya se había enterado. Esto pasa más de lo que crees. Los exponen y luego intentan judicializar para tapar el daño público. Pero tú tienes algo que casi nadie tiene. Un ejército de pruebas y un grupo de mujeres que está dispuesta a hablar. ¿Y eso basta? No sé si basta para que lo condenen, pero basta para que no te destruyan. Y créeme, eso ya es mucho. Los días siguientes fueron una locura de mensajes con abogadas, testimonios firmados, recolección de pantallazos y correos. Cada mujer del grupo aportó lo suyo. Sandra envió una cronología exacta de lo que vivió en Zaragoza. Ainhoa consiguió una copia de una conversación en la que Javier, o Iván, decía que yo inventaba cosas porque no lo había superado. Hasta Clara, que no fue pareja suya, escribió un testimonio como testigo de cómo viví los peores días. Mi abogada se armó hasta los dientes. Me dijo que íbamos a presentar una contrademanda por acoso, ocupación ilegítima, manipulación emocional y uso indebido de imagen. Si quiere guerra, va a tenerla, pero bien hecha. El día de la audiencia fue el 22 de marzo. No lo veía desde que se había ido del piso. Llegó con camisa blanca, el pelo perfectamente peinado, esa cara de niño bueno que sabía poner también. Me miró de reojo. Ni un gesto, ni una palabra. Delante del juez, su abogada dijo que Javier había sido víctima de una campaña pública de desprestigio, que perdió clientes, que fue expulsado de varios grupos profesionales, que su reputación estaba destruida. Mi abogada respondió con pruebas. Cientos de capturas, fotos, audios, fechas, una tras otra. El juez pidió silencio cuando en el audio Javier decía: "A veces prefiero no irme para que me echen. Así me quedo más tiempo". Sandra también testificó. Ainhoa, incluso la periodista, que no estaba obligada, declaró que todas las historias habían sido contrastadas. Al final el juez no falló ese día, pero la abogada contraria ya tenía el gesto deshecho. Sabía que no podían ganar. Después de salir, mientras esperaba un Uber, Javier se me acercó. No sabía si tenía el descaro o simplemente vivía en otro universo. Lucía, esto se fue de las manos. Tú lo soltaste. No quería esto. Solo no quería que terminaras odiándome. Nunca te odié, Javier. Pero ahora me das asco. Porque jugaste con mujeres como si fueran escenarios. Y ni siquiera tuviste la decencia de reconocerlo. Se quedó en silencio. No intentó abrazarme. No lloró. Solo dijo: "Entonces esto es lo último". Sí, por fin. Me fui. Una semana después, se desactivaron todas sus cuentas de redes sociales. No volvió a subir fotos. El blog siguió creciendo, pero ya no por morbo. Era una red de prevención, una plataforma de alerta. Varias asociaciones lo compartieron como ejemplo de manipulación emocional encubierta. Me invitaron a hablar en un evento sobre violencia psicológica no reconocida. Acepté. Ese día,
Cuando conté mi historia frente a más de 100 mujeres, sentí algo que no sentía desde hacía meses: paz. Y luego, una llamada que no esperaba. Era la madre de Javier. Lucía, no voy a justificar lo que hizo. Solo quería decirte que ahora entiendo cosas. Cosas que ni yo sabía. Él está en tratamiento, por fin. Pero me dijo que si algún día lo llamo Javier otra vez, que no responda. Que ya no se llama así. No supe qué contestar. Solo agradecí en silencio que al menos, por una vez, alguien cercano a él viera la verdad. Pero lo más fuerte vino al mes siguiente. Un correo sin remitente claro, con un asunto que me heló el cuerpo. Faltan 2 nombres. Dentro, una lista. 2 nuevas mujeres. 2 nuevas ciudades. 2 nuevas vidas que él estaba empezando a construir mientras todo el juicio ocurría. El correo llegó en un momento en que ya me sentía casi libre, como si todo hubiese terminado. Pero no. No con alguien como Javier, o Iván, o como quiera que se llame en cada ciudad. Abrí el mensaje con el corazón bombeando en las sienes. Faltan 2 nombres. Adjunto. Una lista. Maite L., Valencia. Lorena P., Salamanca. Y un último mensaje. Él aún no ha terminado. Pero puede que ellas tampoco. Me temblaban las manos. No había remitente. Ni nombre. Ni firma. Solo eso. Reenvié el correo al grupo. Nadie conocía esos nombres. Ni Ainhoa, ni Sandra, ni Clara. Era como si fueran las nuevas actrices de una obra que ya habíamos representado, las siguientes en la cadena. ¿Qué hacemos?, preguntó una de las chicas. Tenemos 2 opciones, respondí. O las dejamos caer en su trampa, o las avisamos, sin imponer, sin acusar, solo mostrando lo que nosotras vivimos. Sandra fue la primera en buscar en redes. Encontró a Maite, educadora social. Sonreía en todas las fotos. Y sí, en las más recientes, aparecía Javier, con otro nombre, otro peinado, otro estilo, pero la misma sonrisa que usaba cuando aún me hacía tortitas. Clara, sin dudar, escribió un mensaje privado, cuidadoso, sin invadir. Hola Maite, no nos conocemos, y sé que este mensaje puede parecer extraño, pero hay algo importante que creo que deberías saber. No estoy aquí para juzgar, solo para compartir una historia que podría ayudarte a evitar que te hagan daño. Si quieres, te puedo contar. La respuesta tardó en llegar, pero llegó. Ya me advirtieron de ti. Me dijo que su ex lo acosa y que inventó una campaña pública para arruinarle la vida, que estaba saliendo con una profesora y que también la destruyeron. Y ahora vengo yo. No quiero meterme en vuestros dramas. Mi corazón se hundió. No lo va a creer, dije mirando a Clara. Aún no, pero lo hará. Porque lo mismo había dicho yo, que nadie me advertía, que nadie me entendía, que todo estaba bajo control, hasta que no lo estaba. Una semana después, Maite nos escribió de nuevo. Teníais razón, encontré su otra cuenta, con otro nombre, otro número. Lo confronté. Me dijo que lo hacía por seguridad. Lo eché de casa ayer. Estoy en shock. ¿Puedo unirme al grupo? Y así lo hicimos. Lorena, la otra chica, también acabó contactándonos tras ver el blog. También tenía pruebas. También tenía su historia. También tenía miedo de hablar. Pero habló. Y ahí fue cuando todo cambió. El caso dio un giro legal. Ahora había un patrón, una repetición, una estructura. Mi abogada contactó con una fiscal especializada en violencia psicológica sostenida. Le presentó todo el material. Y por primera vez, una autoridad dijo la palabra que nadie había querido usar antes. Esto es un patrón de abuso emocional serial, y es denunciable. La fiscalía abrió una investigación formal. Había testigos, había pruebas. Y ahora sí, había posibilidades reales de una condena. Pero antes del juicio, antes de la sentencia, llegó algo que nadie esperaba. Una última carta. No por correo, no por mail. Una hoja de papel doblada en mi buzón, sin sobre, sin remitente. Lucía, sé que me estás leyendo. Sé que ganaste. Pero también sabes que yo existí en ti como tú en mí. No te pido perdón. No sé pedirlo. Solo quiero que sepas que ya no tengo nombres. Ni ciudad. Solo me queda la conciencia. Y tú ya no estás en ella. J. No sentí miedo. No sentí alivio. Sentí cierre. Cierre real. Porque ya no importaba si seguía por ahí usando otro nombre. Porque ya no tenía el poder. El juicio ocurrió 4 meses después. No fue tan mediático como esperábamos, pero suficiente. Javier fue condenado por acoso, suplantación de identidad en plataformas digitales y uso indebido de datos personales. Nada de cárcel, pero sí orden de alejamiento de todas nosotras, indemnización y registro oficial en antecedentes. Y lo más importante, su reputación quedó destruida. No por venganza, por verdad. Hoy, el grupo Proyecto Javier sigue activo, pero ya no solo para hablar de él. Ayudamos a otras.
compartimos herramientas, hacemos charlas, nos reímos, a veces lloramos, pero sobre todo, vivimos. Y por si te lo preguntas, sí, a veces pienso en él, no como el que fue, sino como un error que casi arrasa mi vida, como una sombra que ya no me asusta, como el punto final que necesitaba para escribir de nuevo mi historia. Me mudé. Cambié de barrio, de piso, de rutina, sigo con terapia. A veces doy charlas sobre relaciones emocionalmente abusivas. No estoy con nadie, pero estoy conmigo. Por fin, Javier, Iván, nadie, vive en el anonimato. Se fue de Zaragoza tras el juicio. Nadie sabe dónde está, pero todas sabemos quién es. Y eso ya es suficiente. Clara, mi escudo y mi espada. Se convirtió en activista feminista. Trabaja ahora en una asociación de ayuda a mujeres que pasan por lo mismo que pasamos nosotras. Sandra, volvió a su ciudad. Está con alguien nuevo. Dice que ahora reconoce las alertas antes de que exploten. Ainhoa, está estudiando psicología. Dice que quiere especializarse en relaciones afectivas disfuncionales. No porque me dolió, sino porque quiero que a otras no les duela. Maite y Lorena, se hicieron inseparables. Viven a 2 horas una de la otra, pero se ven cada mes. Dicen que el desastre más grande de sus vidas las unió de forma auténtica. Las demás chicas, algunas desaparecieron del grupo, otras siguen activas, cada una sanando a su ritmo. Y yo, aquí, escribiendo todo esto. No por venganza, no por rencor, sino porque si yo lo cuento, tú no lo vivirás.